Buenas tardes para todos. Eh, Hoy pues vamos a hacer el segundo encuentro. Veo que está conectado Leonardo, Diana León, Liliana Rubio, María León. Eh, bueno, esos son los que están conectados por ahora. Le doy la bienvenida. Considero comenzar a desarrollar la actividad, es decir, la clase del día de hoy, que nos corresponde al ordenamiento jurídico, para luego poder ver si nos queda un poquito de tiempo al final y poder despejar cualquier duda que tengan y hablar de repente algo sobre la evaluación. ¿Les parece bien? Perfecto, sí, señor. Muy bien. Entonces, en el encuentro de hoy vamos a desarrollar la unidad número 2 que corresponde al ordenamiento jurídico, dándole continuidad a lo que veíamos en el encuentro que sostuvimos el día 16 de septiembre. Y vamos a iniciar precisamente con lo que es ordenamiento jurídico. Vamos a comenzar conceptualizando lo que es ordenamiento jurídico. Y tenemos inicialmente que el ordenamiento jurídico es el conjunto de derechos de la sociedad. Es decir, es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado y en una época concreta. Ese es el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico son todas aquellas normas y leyes, circulares, reglamentos, todo aquello que vimos en el encuentro anterior, todo eso que nombramos, todo eso que definimos, conceptualizamos, todo eso es lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico, incluyendo el orden jerárquico como tal. Allí adelantábamos algo cuando veíamos la Constitución y decíamos que es la ley suprema, ¿sí? En cualquier estado o país. Les decía la vez pasada que cuando hablaba de estado me estaba refiriendo a un país. Y por eso es que dice allí que es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar y una época, un lugar determinado y una época concreta. Hay que revisar bien eso, porque si a veces tenemos una ordenanza municipal, esa rige sobre el lugar en donde fue promulgada esa ley. Por ejemplo, acá en Venezuela, San Cristóbal, hay una ordenanza municipal para el municipio de San Cristóbal, pues no puede ser aplicada en el estado Zulia, por decir algo, en Cabimas. Entonces, debe ser en el lugar y en la época también, porque hay que revisar lo que vimos también en la clase anterior, si no fue derogada, si no han habido algunas modificaciones con respecto a esa ley. Siguiendo con el ordenamiento jurídico, vamos a hablar de la Constitución, pues la Constitución es la cabeza, es el eje principal de ese ordenamiento jurídico, es el que está sobre todas las normas. Y veíamos en la clase anterior o definíamos la Constitución, que es la ley fundamental de un Estado con rango superior a cualquier otra norma jurídica. Eso es lo que es la Constitución. Esta, esta Constitución también es un marco donde deben estar ceñidas o ceñirse todos los actos legales del Estado. El Estado venezolano, el Estado colombiano, el Estado ecuatoriano, entre otros. En la en la Constitución se generan las instituciones, los derechos y los deberes. Estos derechos y deberes fundamentales, ¿sí? Habíamos revisado el concepto de constitución, que es la ley fundamental de un Estado con rango superior a la norma jurídica, pero acá nos salen dos nuevas ramas o líneas de la constitución. Eh, es allí, y lo vamos a ver más adelante, donde se generan las instituciones que hacen vida en el país
o en el Estado, y los derechos y deberes fundamentales. Del derecho, también conversábamos sobre el derecho en el encuentro anterior, solamente que nos referíamos prácticamente a la definición. Si voy un poco rápido, es producto del tiempo que tenemos y recuerden que en la clase anterior no pude concluir por esta vía, aunque sí lo hice por el WhatsApp y quiero concluir la clase y después tener un tiempo para ustedes, si es posible. Siguiendo el ordenamiento jurídico, en ordenamiento jurídico hablamos de derecho y el derecho decíamos que se inspira en los postulados de la justicia y orden, de la justicia y el orden, que constituyen un marco tanto normativo como institucional que regula la conducta humana en la sociedad. Ese era el concepto que revisábamos de derecho en la actividad anterior. En un momento vamos a profundizar un poquito más, que veamos la pirámide de Kelsen, ¿sí? Que es la estructura. El ordenamiento jurídico, como lo dije anteriormente, tiene una estructura, un orden. Y precisamente también habíamos ya hablado de la pirámide de Kelsen, que decía que era una figura que establecía la postura jerárquica de las leyes, cómo estaban establecidas jerárquicamente, ¿sí? El concepto lo coloco aquí, que colocábamos la vez pasada, dice, permite representar en el sistema jurídico de forma escalonada. Vamos a ingresar ahora a la pirámide de Kelsen y vamos a revisar algunas cosas. En cuanto a la pirámide de Kelsen, tenemos que tiene una figura de una pirámide precisamente, ¿no? Y conseguimos un nivel superior, que lo llamamos nivel fundamental. Es el superior, el más pequeño, el que está más arriba de esa pirámide. Y esto es porque corresponde al nivel fundamental. ¿Y cuál es el nivel fundamental o cuál es la norma fundamental? La que hemos nombrado reiteradamente, que es la constitución de cualquier estado. En caso a la constitución de Venezuela se dice que es suprema, suprema precisamente por que está sobre todas las otras leyes. La colombiana también, que sé que hay muchos participantes de Colombia, también dice que es suprema, no recuerdo si es en el artículo 4. ¿Sí? Además, la Constitución venezolana es originaria porque es producto de una asamblea constituyente, no es producto de ningún otro organismo. Se nombra una constituyente elegida por el pueblo para que proceda a realizar la Constitución o a modificarla en todo caso, como se hizo acá en Venezuela hace algunos años. En cuanto a la Constitución, podemos conseguir tres aspectos importantes o tres apartados. Inicialmente el preámbulo. Segundo, conseguimos la parte dogmática de la ley y finalmente la parte orgánica de la ley. En cuanto al preámbulo, nos referimos a que se refiere a los principios que rigen esta Constitución. ¿Cuáles son esos principios que se tomaron para tanto elaborarla como regir como ley suprema que estamos indicando? En cuanto a la parte dogmática, se refiere a la forma del Estado y los regímenes de los derechos, deberes y las garantías constitucionales. Y en cuanto a la orgánica, establece la organización del Estado, poderes públicos, los entes que lo representan, las funciones de estos órganos, protección de la Constitución y modalidades para su reforma. Allí aparece establecido todo, por ejemplo, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, entre otros, para no seguir alargando, ¿sí? Bien, esa es la Constitución, insisto, está sobre cualquier otra ley. Algunos autores dicen que los tratados internacionales firmados por cualquier país están al mismo nivel fundamental. Sin embargo, pues eso es objeto de discusión. Algunos están de acuerdo con ello, otros no.
aun cuando los tratados estén firmados, pues la Constitución sigue siendo de un país la ley fundamental. Seguimos con el segundo nivel, que ya se hace un poco más ancho, porque allí ingresa otra cantidad de documentos jurídicos y hablamos del nivel legal. Nivel legal, fíjese, constitución, nivel legal. Dentro del nivel legal conseguimos precisamente las leyes. Ah, bueno, pero la constitución no es una ley. Bueno, sí, pero es la ley suprema, es la que está por encima de todo. Y es de allí donde parten todas las otras leyes. ¿Qué quiero decir con eso? Que ninguna ley que se encuentre acá en el nivel legal puede contradecir de ninguna manera a la constitución. Debe ir allí apegada a la norma. Dentro de este nivel legal conseguimos las leyes orgánicas, como son la orgánica del trabajo, la ley orgánica del niño, niña y adolescente, hablando aquí en función de las leyes nuestras en Venezuela, entre otras leyes orgánicas. Conseguimos también los tratados internacionales, fíjese, que era lo que estábamos hablando allí hace un momento. Es allí en el nivel legal donde están los tratados internacionales. ¿Por qué? Precisamente porque estos tratados deben estar enmarcados entre la Constitución. Si contradicen la Constitución, pues mal estaría decir que la Constitución es la ley suprema, porque existe otra normativa que no está establecida en la Constitución. También tenemos las leyes generales, ¿sí? Que en el particular, pues son leyes más eh, generales, como lo dice su palabra. Por ejemplo, en Venezuela tenemos la ley de universidades. Inicialmente tenemos la ley orgánica de educación. Esa es la ley suprema, por decirlo de alguna manera, en educación. Mientras que la ley de universidades está por debajo a la ley de orgánica de educación. Lo mismo ocurre con respecto a la Constitución. Es decir, esta ley de universidades no puede contradecir a la ley orgánica porque esa parte orgánica indica eso, ¿no? Superioridad sobre otras leyes. También hablamos de los códigos. Conocemos códigos como el Código de Comercio, como el Código Civil en Venezuela, que es bastante extenso y tiene varios años y bastantes eh, 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 artículos, pues, artículos. El Código Orgánico Procesal Penal, entre otros, ¿sí? Tenemos los decretos leyes, que los decretos leyes son leyes que, como lo veíamos anteriormente, son dictadas por el nivel ejecutivo. El nivel ejecutivo corresponde al presidente de la República y esto ocurre cuando se le dan potestades especiales por algún motivo al Poder Ejecutivo para realizar estas leyes. Por ejemplo, en casos de siniestro, es necesario hacer ciertas leyes con urgencia para tomar en cuenta todas estas cosas que están pasando, ¿no? Las leyes regularmente son realizadas, elaboradas por el nivel legislativo. También constituciones estadales se encuentran en este nivel legal y las ordenanzas municipales. Traté de darle un orden jerárquico acá también a este nivel legal, ¿sí? Y ahora aparece o nos conseguimos con la parte más ancha, con la base de la pirámide. Sin embargo, es el nivel que vamos a llamar sublegal, que es el que está más abajo. Entonces, al igual que en el nivel legal tiene que obedecer a la Constitución, el nivel sublegal también tiene que obedecer a la Constitución y también obedecer al nivel legal. No puede salirse de allí, de esos parámetros. Y allí conseguimos los reglamentos. Yendo a lo que nos ocupa, a la educación, tenemos la Ley Orgánica de Educación.
pero también tenemos un reglamento, que aquí en Venezuela lo llamamos el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, que lo que hace es normar ciertos artículos que aparecen allí, por supuesto, sin contradecir los mismos. Por supuesto, entre otros reglamentos, les estoy nombrando un ejemplo por cuestiones de tiempo que estamos. Están los decretos ejecutivos, sí, que ya vimos también esa definición, los hacen las personas que, o los entes que tienen potestad para esto. Otro tipo de acuerdos que se lleguen, las resoluciones y las circulares, sobre todo en el sistema educativo venezolano, estamos acostumbrados a muchas circulares que nos llegan por allí, ¿sí? A veces se salen, como yo le digo, se salen de la norma, de la línea por allí, ¿sí? Regulan cosas que no son y hay que tener cuidado, porque si, por ejemplo, vamos a darles un ejemplo, el artículo 112 del reglamento de la Ley Orgánica de Educación, dice que si el 30% más de los estudiantes reprueben un examen, o una evaluación, cualquiera que sea, estos tienen derecho a una segunda forma de evaluación. Dentro de los 3 primeros días hábiles, fíjense bien, dentro de los 3 primeros días hábiles de entregadas las calificaciones. Sin embargo, existe una circular que era 004 dentro de la educación que dice que para hacer este artículo 112 se debe primero realizar una clase remedial, ¿sí? Que es algo así como una clase formativa, para luego proceder a aplicar esa prueba. Entonces, en la mayoría de los casos, pues se hace imposible realizar esa segunda prueba dentro de los 3 siguientes días hábiles a la publicación de la prueba, porque regularmente eso se hace durante los días que tienen clase los estudiantes con sus docentes y la asignatura. Eso es por hacer algún ejemplo. Y bueno, entonces fíjese, allí hay una contradicción, sin embargo, pues hay otras cositas que se aluden allí para justificar esas cosas. Regresamos acá, entonces les decía que íbamos a hablar de la parte de derecho una vez revisáramos la estructura o la pirámide de Kelsen, porque hay que darle ese nivel jerárquico a, a las leyes. Es importante esa parte, ¿no? Entonces vamos a la parte del derecho. Y el derecho también lo habíamos ya, como habíamos hablado, conceptualizado y lo conceptualizamos hace un momento. Pero también decíamos que el derecho teníamos dos vertientes o dos ramas. Una que era el derecho objetivo y el otro el derecho subjetivo. Esta parte del derecho objetivo decíamos que es un conjunto de normas de cumplimiento obligatorio, las cuales son emitidas o promulgadas por el Estado para dar un orden social. Y el derecho subjetivo, por su lado, decíamos que es la facultad que ha otorgado el Estado mediante esas leyes, ¿a quién? Al sujeto, a la persona. Eso es importante recordarlo, porque ese derecho también tiene un objeto. También lo habíamos definido en la clase anterior y vamos a revisar aquí el objeto de una manera más fácil de entender, creo yo, y decimos que el objeto es todo lo que en una relación jurídica no es el sujeto, entendiendo por sujeto a la persona. Entonces, eso es lo que es el objeto del derecho, ¿sí? La aplicación de la ley, la norma jurídica como tal. Vamos a hablar sobre las clases de derecho de una manera muy somera porque es muy extensa. Por ejemplo, esto prácticamente es a nivel mundial, pero yo, por supuesto, estamos acá en Venezuela, pues me rijo por la normativa venezolana. Inicialmente nos encontramos con el derecho público. Les voy a, me voy a detener en algunos, muy pocos, como les digo, por cuestión de tiempo. Dentro de las actividades que tienen que desarrollar ustedes evaluativas, pues van a tener que hacer eso, ¿no? Profundizar más
todas esas conceptualizaciones, todo eso que estamos haciendo. Entonces, iniciamos por ver el derecho público. También está el derecho político, que es una consecuencia del derecho público también, pero específicamente a la parte política como tal. Está el derecho constitucional. El derecho constitucional tiene que ver a esa norma fundamental, a la Constitución, al estudio y al análisis de esa Constitución. Eso es cuando escuchen este es especialista en derecho constitucional, bueno, esa es una persona que se dedica a estudiar la Constitución específicamente, todos y cada uno de los apartados, los artículos que aparecen allí y comentarlos y darles una apreciación. Está el derecho administrativo, el derecho procesal, el derecho internacional público, que es muy interesante porque fíjese, su palabra lo dice, internacional, es el que media en cuestiones o en casos de situaciones entre dos países o más. Hoy en día, pues hay algunos casitos por allí, producto de la migración venezolana, a veces se ocurren ciertas situaciones de que un padre se lleva a un hijo y padre contar, bueno, eso pasa a ser derecho, parte del derecho internacional. Está el derecho penal, que es el que se encarga de regular pues todos esos delitos cometidos por algún individuo o individuos. El derecho privado, voy a ir un poquito más racho, poquito, el derecho civil, donde está incluido el matrimonio, por decir algo, el matrimonio, el divorcio, entre otras cosas. El derecho mercantil, que tiene que ver con las empresas, el derecho internacional privado. Fíjense, tenemos el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Ya más o menos expliqué alguno allí. Está el derecho social, el derecho de trabajo o también se le conoce el derecho laboral, que está, pues, aborda todo lo que tiene que ver con el derecho, por ejemplo, el derecho individual del trabajo, como la persona, el derecho colectivo, el derecho a la seguridad social y el derecho procesal del trabajo. Es decir, procesal tiene que ver, bueno, con todas aquellas violaciones del trabajo que sean hechas por parte del patrono o por parte del trabajador. Tenemos el derecho económico, el derecho agrario, el derecho ecológico, el derecho educativo, aunque este último pues no aparece como tal, derecho educativo, es el derecho a la educación. Sin embargo, pues es una línea del derecho que poco se estudia por parte de los profesionales de la ley, los abogados, pero es muy importante porque tiene sus normativas y sus leyes. Muchas veces pensamos que solamente dentro del derecho educativo está la ley orgánica de educación, el reglamento, pero no, también está en Venezuela el reglamento del ejercicio de la profesión docente, también allí se involucra el derecho de los niños y niñas es decir, el derecho de protección, lo que llamamos LOMNA, la ley orgánica de protección para niños, niñas y adolescentes está allí inmerso dentro del derecho educativo. El derecho a la familia, el derecho de los niños con discapacidad, entre otras. Entonces, allí hay bastantes leyes involucradas, pero si seguro lo van a buscar, no lo van a conseguir como derecho educativo, sin embargo, yo lo coloqué de esa manera. Seguimos y vamos a hablar de los principios fundamentales. En el encuentro anterior nos referíamos a uno de los derechos, principios fundamentales, que era el principio de legalidad, ¿sí? Y decíamos que el principio de legalidad, o también conocido como primacía de la ley, se refiere a todo ejercicio de un poder público que debe realizarse acorde a la ley, no fuera de ella, ¿verdad? Y su jurisdicción como tal. Podemos hablar en cuanto a los principios fundamentales, algunas cosas. Los principios fundamentales son, o algunas características, vamos a ver aquí, ¿no? Tres específicamente. Los principios fundamentales son el origen o el fundamento de las normas. Es de allí de donde parte. Otorga primacía frente a las restantes fuentes del derecho. Ok, estaba revisando porque me salió un aviso, entonces pensé que me había desconectado, pero no. Y finalmente, se fundamenta en el respeto de la persona humana
o en la naturaleza misma de las cosas. Esas son las características de los principios fundamentales. Por otro lado, vamos a decir que primeramente, si un principio se dice que es un principio por cuanto constituye los soportes primarios estructurales del sistema jurídico, todo al que prestan su contenido. En segundo lugar, son reglas de carácter general, porque trascienden un concepto, un precepto concreto y no se confunden entonces con apreciaciones singulares o particulares. Y tercero, o en tercer lugar, los principios fundamentales son de derecho, ya que se trata de fórmulas técnicas del mundo jurídico y no de simples criterios morales, buenas intenciones o vagas directivas. Eso es importante. Muchas veces decimos, bueno, pero no es justo, pero debería ser así, pero es que lo que hacemos es asado o tenemos la costumbre de esto, aun cuando tenemos el derecho que vimos de la costumbre, ¿correcto? Y en la parte final de esta disertación podemos revisar o entender lo que tiene que ver con los proyectos educativos. Tenemos suscrito tratados internacionales, ¿verdad?, que nos llevan a ciertos proyectos educativos. Uno de ellos es el proyecto de la UNESCO, en el cual estamos inmersos y vamos a revisar algunas pocas cosas de ese proyecto educativo porque pues es extenso y largo, ¿sí? Inicialmente vamos a decir que el proyecto UNESCO, presentado precisamente por España, eh, se fundamentó o hizo énfasis en la enseñanza de la matemática por un lado y en la enseñanza experimental de la ciencia y la tecnología. Allí fue donde buscó hacer la mayor énfasis, porque, bueno, según sus apreciaciones es donde se consiguen más inconvenientes, no quiere decir que en otros no. Por supuesto, ese es donde estamos hablando donde se hizo más énfasis en ese proyecto educativo, no quiere decir que no tenemos otras áreas, ¿correcto? Allí vamos a profundizar para la segunda actividad, cada uno de ustedes, y vamos a desarrollar ese tema un poco más a profundidad, más extenso, ¿correcto? En este proyecto educativo UNESCO, pues se presenta lo siguiente, ¿no? Y proponen hacer especial énfasis en el desarrollo de la idea que la clave en la búsqueda de esas deseables correlaciones se encuentra en la figura del profesor. Miren bien esto. Quien no siempre se haya suficientemente motivado para perseguir esos nexos de interrelación. Fíjense, la UNESCO lo plasma acá muy claro y lo vamos a ver en otros acuerdos más adelante. Em, este es el profesor, la figura del profesor es muy importante para que se dé esa enseñanza, ese aprendizaje por parte del discente, del estudiante, del alumno. Pero qué están revisando ellos? Bueno, que el profesor no se siente motivado desde varios puntos de vista, diría yo. A veces la parte económica, a veces el trato, a veces la poca formación, entre muchas otras cosas. También plantean la conveniencia de utilizar material experimental sencillo, a ser posible de procedencia local, más que equipo altamente sofisticado de precio elevado y no siempre fácil de mantener y o reparar. Bueno, esto es porque a veces, pues, para hacer ciertos experimentos tenemos que usar materiales costosos que algunas instituciones, producto de la parte económica, el acceso, entre otras cosas, no pueden adquirir. Entonces se busca utilizar material experimental sencillo y de procedencia local. Pero tenemos que precisamente formar a los docentes para que eh, puedan conseguir la manera de utilizar este material. Es parte de esa formación. Y se planteó la utilidad
de laboratorios científicos móviles también, como eficaz medio de motivación para profesores y alumnos. Esto motivado también a lo que estamos hablando anteriormente. No todas las instituciones pueden tener ciertos equipos para dar ese tipo de experimentación. Entonces, con algunos laboratorios científicos móviles que lleguen a las comunidades, se podría tener más presencia en ese. Voy a hacer un poquito rápido la última parte, que sería el contexto mundial, para hablar rapidito de la evaluación. Entonces tenemos otro proyecto educativo según el contexto mundial, Ay, y allí hablamos del grupo del Banco Mundial, en sus siglas GBM. Dice que la idea es trabajar con los países para fortalecer y alinear sus sistemas educativos, de manera que se haga hincapié en garantizar que todos los niños aprendan. Ese es su lema, su fin. Allí en la parte final dice, la prioridad de GBM es garantizar que los niños tengan un buen comienzo, las bases. Por otro lado, reformular el desarrollo profesional de los docentes, ya lo decíamos en el proyecto también de la UNESCO, dice, los buenos docentes son fundamentales. Para que tenga lugar el aprendizaje, los maestros deben estar en el aula y poseer las competencias necesarias, sentirse motivados y centrarse en garantizar que los alumnos aprendan. Por otro lado, reforzar la capacidad de ejecución y gestión. La capacidad de ejecución y gestión es imprescindible para lograr un sistema de educación exitoso. Siempre hay ejecución y siempre hay gestión, pero si la ejecución y la gestión es mala, pues el sistema de educación no puede ser bueno, tiene que ser carente. Entonces, este proyecto educativo, sobre todo el del Banco Mundial, que se encargan también de financiar la educación en varios países, no toda la educación, por supuesto, pues eso es lo que persigue. Hasta acá el contenido de la unidad 2 y la clase que teníamos planificada para hoy. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.